De verdad, escuchar te abre las puertas. No puedes dar como cuidador, como mamá, papá o como agente educativo algo que no tienes. O sea, el futuro es en un minuto. Y el futuro, cuando hablamos de la primera infancia, el futuro es ahora. Con las niñas y con los niños no. Esto es su espacio. Ha sido una experiencia como de, literalmente, como decimos, de encontrar mi causa. Bienvenida, Kina. Gracias por acompañarnos y por darte el tiempo de poder compartir el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar por lo básico. Cuéntanos un poquito tu nombre, qué estudiaste, cuéntanos de ti. Ya. Me encanta dar mi nombre completo porque me siento muy orgullosa de mis nombres y de mis apellidos. Soy Gabriela Karina Vargas Flores. Sin embargo, me conocen como Kina. Ok. ¿No? Y yo de profesión soy pedagoga, pero también soy psicóloga social. Estoy muy cerca de cumplir 20 años de docente. He dado clases desde hace muchos años a diferentes etapas, desde los más chiquitos hasta adultos mayores con alfabetización. Wow, ok. Sí, y nada, soy de Ciudad de México, orgullosamente de allá, aunque me he estado moviendo por la República y también fuera de México. ¿Y cómo llegaste a Fundación? O sea, ¿cómo fue ese momento que llegaste a Fundación? ¿Hace cuánto tiempo es que te tocó entrar en esta organización? Sí, pues estoy por cumplir 2 años. Estoy muy contenta. Ha sido una experiencia como de, literalmente, como decimos, de encontrar mi causa, ¿no? Y todo tiene que ver por la experiencia que te decía, ¿no? Al final soy pedagoga dedicada a la justicia social, a romper o tal vez como trabajar a favor de terminar con las brechas que existen socialmente, los temas de injusticia social. Y como pedagoga, pues he dado clases mucho tiempo, después me dediqué a hacer diseño instruccional, después me dediqué a formar a docentes, visitaba escuelas por todo México, luego viví en Panamá y como que cada paso que he ido dando me ha acercado precisamente a la causa, a la fundación y precisamente a lo que mencionaba un poco de trabajar en mejorar las condiciones y generar más oportunidades por el tema de la justicia social, ¿no? Entonces, nada, como que cada día yo iba descubriendo, cada día me refiero como que cada año, cada momento como de reflexión, pues que yo quería hacer algo más, ¿no? Evidentemente siempre desde el área educativa, desde lo social, y yo decía, bueno, a ver, ya soy docente y estoy llegando a 25 estudiantes o estoy llegando a X número de estudiantes, pero no es suficiente. ¿Qué sigue? No, pues entonces me toca formar a formadores, ¿no? Capacitar docentes, visitar sus escuelas, darles coaching ejecutivo o como tal educativo, ¿no? Bueno, ya estoy haciendo eso, entonces, ¿qué sigue? No, pues quiero llegar a más docentes porque nada más estoy atendiendo al número X que me toca en donde estaba trabajando. Y dije, bueno, entonces ahora me invitaban a diseñar ya las sesiones de la organización en la que yo estaba, ¿no? Y yo decía, no, pero es que tengo que atender a los docentes con los que estoy. Pero ¿sabías que si haces una planificación o un taller que diseñas tú, que se va a dar en todo el país, vas a llegar a más docentes? Como que iba abriendo yo, con esto puedo llegar a más personas. Entonces empecé a hacer diseño instruccional. Y así cada paso iba dando como con este afán de alcanzar a más personas, de entender que pues faltan oportunidades, ¿no? Y de entender de qué privilegios algunos gozamos y otros no, y de cómo nuestros privilegios también nos ayudan a romper estas brechas que existen. Y yo decía, no, es que yo tengo que estar incidiendo en la toma de decisiones, ¿no? Como quiero hacer política pública, quiero hacer incidencia pública, quiero hacer incidencia social, y así apareció la fundación, ¿no? Desde el tema de la primera infancia y en específico desde los espacios públicos, que bueno, te podría contar un montón de cosas, pero desde ahí he ido encontrando la causa de cómo generar más oportunidades para niñas, para niños y evidentemente a todo este ecosistema rodeado en la educación desde los espacios públicos. Oye, Kina, y en esta parte que mencionas que la verdad es muy bonito que nos lo puedas compartir de cómo tu propósito ahí ha sido también siempre ir como más allá, lograr más, ¿no? Y puedes identificar cómo nace esa pasión,
esa energía de poder seguir? ¿Tienes algún momento que tú recuerdes de tu infancia, en tu adolescencia, en donde puedas identificar de que es que ahí nació, donde esa pasión se alimenta? Sí, creo que hay varios momentos y ha sido como mucho de introspección, de reflexionar mucho qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Uno, cuando yo estudiaba pedagogía, me voy a adelantar un poquito más. Cuando yo estaba trabajando en una organización, precisamente formando docentes y como profesora y etc., yo decía, no, o sea, no sé en qué momento yo hice clic, ¿no? Seguro fue porque trabajo aquí. Pero un día limpiando material de, no, esto ya no me sirve, lo voy a tirar, encontré una papeleta de cuando yo estaba estudiando hace más de 15 años en la universidad y que tenía que registrarme para hacer mis prácticas profesionales. Todas las opciones que había puesto ahí tenían que ver precisamente, sí con educación evidentemente, pero con cómo romper o trabajar por estas brechas que yo encontraba. Pero yo no entendía por qué, o sea, por qué eso se conectaba, ¿no? Entonces dije, ay, no es la organización, no es que estoy aquí, es que ya lo traigo desde hace años. Esa fue la primera. El estar conociendo las realidades que vivimos en México fue un shock para mí. O sea, yo al final soy de Ciudad de México, ¿no? Muy urbana, pero también en esa ciudad tan grande hay muchísimas desigualdades, ¿no? Estudié 2 licenciaturas al mismo tiempo, entonces iba a una universidad en la mañana y otra en la tarde. Una era pública y la otra era privada. Veía 2 contrastes totalmente opuestos en una ciudad que se dice que es de las más grandes del mundo, ¿no? Veía compañeras pues que llegaban a la universidad, hacían 3 horas para llegar a la universidad, tomaban clases y volvían a viajar otras 3 horas para llegar a casa y tenían que trabajar en la noche para poder tener para los transportes, ¿no? Y del otro lado veía otra historia. O sea, totalmente diferente. Y yo me encontraba en medio, ¿no? Porque yo también sabía que la historia familiar de la que yo venía, pues estaba como en medio, ¿no? O sea, como muchas cosas con mucho privilegio y otras donde yo decía, es que no tuvimos esto, ¿no? Entonces esa fue la segunda. La tercera fue en un momento también como estaba yo en un taller en donde nos hicieron pues conectar con cosas de nuestras vidas y yo me di cuenta que tiene que ver un tanto como con género, ¿no? Mi bisabuela no sabía leer ni escribir. Ella, pues para sacar adelante a su familia, planchaba y lavaba ajeno en Ciudad de México, ¿no? Luego mi abuela, la mayor mujer de 5 o 6 hermanos, desde la adolescencia tuvo que empezar a trabajar para que sus hermanos pudieran estudiar. Entonces, ella fue quien me pagó la universidad privada en donde yo estaba. Y ella me dijo, o sea, no importa que pase, tú estudia. Y yo, pero ¿cómo no? Aquí está. Y me pagó con todo su esfuerzo, no solo a mí, sino a varios de mi familia, la universidad. Y ahí entendí. Y yo dije, claro, o sea, yo soy la mayor de mis hermanos, soy mujer. Están pasando 60 años después y yo pude acceder a la universidad y para atrás ¿no? Y ahí dije, claro, ahí está la conexión, por eso estoy aquí, ¿no? Y así fui conociendo diferentes realidades, me tocó estar en Guanajuato, en zonas muy rurales, donde los estudiantes tienen que caminar 2 horas para tomar clases en un lugar donde no hay, o sea, no tienen no hay un salón de clases, se los presta otra escuela, otro nivel educativo. Pero si ellos tenían que estar ahí tomando clases de 1 a 6, pues no se los prestaban porque las clases terminaban a las 2 de la tarde, ¿no? Y luego solo pasa un autobús en la mañana y uno en la tarde. Siempre cuento esto, uno en la mañana y uno en la tarde, entonces pasaba a las 5 de la tarde, por decir. Entonces ellos realmente tomaban de 2 a 3 horas de clase y venían caminando 2 horas de ida y de regreso. Entonces tenían que salirse antes para tomar el autobús. Ese tipo de cosas me hizo decir, yo lo tuve todo. O sea, lo tuve todo y es por todo lo que viene atrás mi familia, ¿no? Mucho esfuerzo. Y así, por eso es que fui encontrando ¿por qué estoy aquí? Para generar más oportunidades. Porque hay quienes tienen mucho y hay quienes no tienen nada. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para oportunidades? No se trata de los recursos económicos. Se trata de que tú puedas decidir qué quieres hacer. Se trata de que por lo menos para mí hay 3 cosas importantes. Que sepas leer, que sepas escribir
y que sepa ser compasivo. Eso, sí, una de las cosas las da la escuela, pero otras no te las da la escuela. Entonces, digo, como que cada paso que voy dando se va conectando y lo entiendo hasta después. No es como que, ay, ya llegó por iluminación. Solo, sí. Muchas gracias por compartir eso, Kina. Y la verdad es que ir encontrando tu pasión de esa manera, porque justo como dices, la pasión puede ir, la vas descubriendo conforme pasan los años y cómo va mutando y va evolucionando. Y te pregunto un poco, con toda esta historia que nos compartes, ¿qué sentiste cuando llegaste a Fundación? O sea, cuando la primera vez que ya, bueno, las entrevistas, todo el proceso, y llegas y te sientas y empiezas a entender a esta organización, ¿qué sentiste? ¿Cómo, conectando con esa pasión, cómo te sentiste? ¿Qué te ilusionó? ¿Qué te hizo sentir como viva? Yo creo que como el primer contacto, el día en que entré como tal, fue mi jefa directa, Cindy. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, me está escuchando, es nuestro primer contacto y quiere saber de mí, ¿no? Luego tuve reunión con todo el equipo y evidentemente me presentaron, pero también me pidieron que me presentara. Y yo, otra vez, wow, ¿no? Y ese mismo mes hubo creo que fue una de las tops, que es una reunión que tenemos en los equipos, en este caso en Fundación. Y así un montón de personas en videollamada, porque todavía seguíamos un poco como que en pandemia y no. Ujú. Y me pareció importante dos cosas. Uno, que Lore mencionó a todos los que estábamos ingresando, que Eva sí leyó mi currículum, pero lo hizo a un lado y fue como, y bueno, y aquí está alguien y me presentó. Y tres, que me dijeron, preséntate tú. O sea, ya aquí está el currículum X, lo puedes encontrar en cualquier lado, pero preséntate tú. Yo me puse muy nerviosa porque yo decía, no conozco a nadie, esto es virtual, o sea, ¿cómo me voy a...? Lo hice y para mí fue muy importante. Eso fue como el recibimiento que no se me olvida hasta el día de hoy. Estoy por cumplir 2 años, no es mucho, pero al final hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y dos, ya, la magnitud de lo que hacemos en la fundación. ¿Sabes? O sea, ¿cómo? ¿Estamos trabajando con tal socio? Así. Para mí era como, y en esta reunión está tal persona. O sea, de venir de un mundo como mucho de operación, de un mundo muy diferente, estar con quienes toman decisiones en sus propias organizaciones, para mí era muy impresionante. O sea, era increíble para mí. Todos esos primeros 6 meses eran como, y conocí a tal que solamente veía en las redes o que solamente escuchaba por tal cosa. Entonces, creo que se resume en eso, como en la magnitud de todo lo que hacemos en Fundación y cómo es muy curioso, porque yo vengo de operar, vengo de estar en las calles con docentes, con los salones de clases. Y cuando yo estaba precisamente por entrar a la fundación, pues pregunté sobre la fundación de alguien que ya trabajaba acá y me dijeron, lo único que extraño es que no siempre puedo estar en campo, ¿no? Y yo decía, ay, pero ¿por qué vas a extrañar eso? Y sí, o sea, al final, no sé cómo explicarlo, pero todo el tiempo estás así en la computadora resolviendo temas administrativos y teniendo reuniones y lo que sea, pero hasta que vas, por ejemplo, a los espacios públicos, hasta que tratas con la gente por la cual estamos trabajando para generar oportunidades, esos 10,000 correos en que iba y venía para entendernos, tienen mucho sentido. O sea, le da sentido la inversión del tiempo y la dedicación que uno invierte, y que a veces frustraciones que suceden como, pero ya lo habíamos hablado, ¿no? Porque viene otro correo igual. Tiene mucho sentido. Entonces eso recuerda a la fundación como la magnitud, la calidez con la que me recibieron incluso siendo virtual, el sentido que le da, de verdad, el levantarse y decir, ay, sí, tengo que mandar 10 correos, pero mañana voy a ir a conocer tal lugar. Ah, ok, todo tiene sentido. Y un poco en esa línea creo que justo conectas con un reto que nos toca vivir, digo, en el sector de manera general, o sea, pero también desde el lugar que nos toca en Fundación como Fundación de Segundo Piso, ¿no? En donde, como bien dices, no estamos en el campo, no estamos operando los proyectos, sino que trabajamos en esta acción colectiva con otras organizaciones implementadoras, con otros socios que también junto a nosotros le apuestan a cosas. Y
¿Y cómo has visto, cómo convive tu pasión con esa realidad de decir, oye, pues digo, y sobre todo porque tú la traes de tu esencia, ¿no? De tu historia de vida, ¿cómo es para ti ese día a día de ir viendo los objetivos que queremos alcanzar, pero también entender que quizá pues el camino va tomando su tiempo, ¿no? Y en el camino tienes que ir resolviendo cosas, tienes que ir como estructurando. Entonces, ¿cómo manejas tú eso desde tu día a día en tu trabajo y en tu propia motivación? Sí, yo creo que en donde, y todavía me falta mucho por recorrer, ¿no? Pero en donde más paciencia he desarrollado, creo que ha sido aquí. Porque sí, las cosas en cuestión de tiempo, las decisiones en cuestión de tiempo, sí llevan, o sea, como son muy prolongadas, ¿no? Em, es decir, el sentido de urgencia es diferente para nosotros, como para los socios, como para las decisiones, como para el recurso, como para lo administrativo. Y es muy curioso porque cuando ya todo está alineado y sale, ay, uno se Ujú. relaja y dice, sí, bien, buenísimo. Pero hay momentos en los que el sentido de urgencia te gana, la verdad. O sea, es como esto ya tenía que haber salido. ¿Qué haces? ¿Te esperas? ¿Vas con quien tienes que ir o no? No puedes saltarte a tal persona, te quedas esperando. O sea, y es como volver a poner en el centro lo más importante. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, bueno, estoy generando oportunidades con, reitero, con espacios públicos desde la primera infancia, con los cuidadores. Ok, entonces es como tomarse el tiempo, vivir la paciencia y decir a quién tengo que contactar para que esto se desatore. Eso es por un lado. Y por otro estaba también pensando el tema de que a veces uno no tiene siempre la respuesta y eso es evidente, ¿no? O sea, Ujú. uno cuando está en un trabajo no es como que cumplas todo el checklist Ujú. ideal, pero te desarrollas y aprendes en ese trabajo y esas habilidades las vas adquiriendo porque es la única manera en la que puedes pues adquirirlas, ¿no? Exacto. Desarrollándolas. Sin embargo, algo que me gusta mucho de mi equipo y hoy lo vivía precisamente con mi jefa es, tengo este tema, yo puedo tomar la decisión, pero no me inclino por ningún lado. Ayúdenme a tomar la decisión. O sea, ¿qué ven ustedes que yo no veo? Y eso ya como que desatoró una decisión que era muy, muy sencilla, ¿no? O sea, Ujú. grabo o no grabo un video, básicamente era eso. Y eso te lleva evidentemente a confiar en quien tienes enfrente, ¿no? Sí, al final la experiencia de mis jefas es muy, muy grande, pero también tengo colegas que te ayudan a construir. Entonces, ese día a día es uno confiar, digo, para resumirte todo lo que he dicho, es confiar, tener paciencia y volver al propósito mayor, ¿no? Que en la fundación es la prosperidad, el bienestar de las comunidades, el conectar, el hacer un sistema y un ecosistema. Entonces, cuando vuelves a ese propósito, ya dices, confías y dices, bueno, al final hace 3 meses resolví algo así y se va a desatorar en algún momento, nada más es tener paciencia y confiar y pedir a las personas indicadas la orientación y la aprobación. Claro, y creo que en alguno de esas cosas nos toca, especialmente a ustedes que están en ese proceso de crear los proyectos, toca mucho como recordar que estamos trabajando para un futuro y eso no es sencillo, ¿no? Y entonces, especialmente desde los enfoques que lo estamos intentando hacer, de enfoque sistémico y justo construyendo todos estos ecosistemas. ¿Cuál crees que para ti es esa fórmula que te permite como ir aprendiendo en el proceso? O sea, ¿qué es lo que tú haces en tu día a día para poder como desarrollar un aprendizaje e irlo aplicando? Porque cuando nosotros trabajamos en estos proyectos nos toca como ir iterando, mejorando y tal. Entonces, ¿cómo manejas tú ese proceso? Porque es como creer fielmente que lo que estás construyendo lo vas ajustando y vas a llegar a un punto de equilibrio en donde vas a encontrar ese cambio que necesitamos, ¿no? Pero ¿cómo lo vives tú en tu día a día? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con, va a sonar muy, muy, tal vez muy, no sé cómo decirlo, pero muy sencillo, pero no es tan sencillo, es escuchar. O sea, de verdad, escuchar te abre las puertas, ¿no? ¿Qué es lo que te están pidiendo en la gerencia? ¿Qué están pidiendo desde la junta de consejo? ¿Qué es lo que el socio hace, puede hacer? ¿Qué necesidades hay realmente en donde estamos? Eh, ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos?
escuchar para poder ir acomodando. Eso es por un lado. Por otro, algo que he aprendido mucho en mi equipo y que yo siento que me falta todavía más, pero es una habilidad, es hacer las preguntas correctas. ¿Sabes? Más allá de cuántos niños vamos a alcanzar, que es la pregunta, bueno, oye, ¿y qué necesidades hay? ¿Qué te dijeron los cuidadores ahí? ¿Qué hace falta en ese espacio? ¿No? Entonces tiene que ver con preguntas un poco más, parecen muy sencillas, pero es que de verdad tienes que escuchar para poder hacer esas preguntas y salirte de la cajita del alcance que siempre tenemos que al final reportar, al final es parte de, ¿no? Pero Claro. cuando trabajas por otro lado, regresas al propósito, regresas a la causa, regresas al futuro, regresas Y algo que a mí me encanta porque siempre que estamos preparándonos para hablar, para convencer y sensibilizar a otros, es decir, que el futuro, sí, estamos hablando de un futuro, pero también el futuro llega a ser muy abstracto, ¿no? El futuro es hoy, o sea, el futuro es en un minuto. Y el futuro, cuando hablamos de la primera infancia, el futuro es ahora. O sea, los primeros 6 años, siempre estamos, los primeros 6 años de vida son los más importantes, porque los niños no esperan. Su crecimiento sucede todos los días, se desarrollan todos los días, ¿no? Entonces, el futuro es hoy. Digo, como para compartirte un poco de cómo vivo eso, como, y otra vez el sentido de urgencia, ¿no? Y volver, como siempre voy a regresar a eso, regresar al propósito, regresar, como poner en escalas y en prioridades el curso de mis días, día a día, de todo lo que estamos haciendo en la fundación. Y hay un proyecto, una iniciativa que justo creo que ha sido, pues me encantaría escuchar cómo ha sido para ti más bien, un poco el entender esta plataforma de espacios públicos que la mencionabas hace un momento como uno de los esfuerzos que se están impulsando en el área, pero y que tú estás liderando. Platícanos un poquito de dónde nace, o sea, ese momento en donde concibieron de que, bueno, espacio público es una cosa que tiene que suceder. ¿Por qué? ¿Qué significa buscar esa plataforma, crearla? Y creo que han sido ¿cuántos años de construcción? ¿Unos 3 años, si no me Sí, equivoco? estamos cumpliendo 3 años de la plataforma. Ajá. ¿Y cómo ha sido este tiempo? Cuéntame un poquito de dónde nace, por qué su importancia y cómo ha ido avanzando. Sí, la plataforma de espacios públicos, bueno, es importante hablar de la teoría de cambio, que de ahí surge, ¿no? Cuando empieza el equipo, yo todavía no llegaba a la fundación, cuando empieza el equipo a decir, bueno, más allá de alcanzar, si queremos hacer un cambio sistémico, en dónde tenemos que estar y qué tenemos que estar haciendo. Y al hablar de primera infancia, siempre hablamos precisamente que lo conseguimos de los 0 a los 6 años, ¿no? Que la primera infancia es cuando más desarrollamos nuestro cerebro, la arquitectura cerebral, que son las bases para toda tu vida, que es cuando cada día importa, ¿no? Es cuando los niños y las niñas, los bebés no esperan. Entonces, también es entender que las niñas, niños y bebés necesitan de otros. Y si necesitan de otros, esos son sus cuidadores primarios. Y esos son mamá, papá, tías, tíos, abuelos, abuelas, y los docentes y líderes educativos, y podemos seguir extendiendo un poco el espectro, pero esos son como los básicos en nuestra realidad latinoamericana. Entonces, te das cuenta que necesitan de los otros. Y últimamente he estado escuchando mucho esta referencia a que si quieres ayudar a otro, primero ayúdate a ti mismo, y escuchas lo de la máscara. En todos lados está, en todos lados, en un libro, en todos lados lo estoy escuchando. Pero tiene que ver con eso. Cuando eres cuidador, si quieres atender no puedes dar como cuidador, como mamá, papá o como agente educativo, algo que no tienes. Quieres desarrollar empatía y eres educador, tienes que primero ser empático con tus compañeros, ¿no? Y todo esto tiene que ver precisamente con los cuidadores. Entonces, la niña, el niño y el bebé necesitan de sus cuidadores. Y por eso nace la plataforma de cuidado. Cómo formar y acompañar precisamente a estos cuidadores. Si abrimos el espectro de nuestra teoría de cambio, bueno, pues no nada más es casa y el preescolar, ¿no? Hay más lugares en donde una persona crece y se desarrolla. Y esos lugares, el lugar más próximo es la calle. La realidad de ahora es que muchos de nosotros ya no podemos estar en la calle, ¿no? Y ayer yo compartía en un taller que cuando yo salí a la calle, en un momento muy feliz de mi vida, es andar en bici en una rampa y me sentía libre y tenía solo
8 o 10 años y me decían a comer y ya regresaba. Sí. Hoy mis sobrinos no pueden hacer eso, ¿no? Entonces el lugar más próximo es la calle. Si lo hacemos más grande, ¿qué otro lugar hay? No, pues los parques, las plazas, cómo llegas a la escuela. Y entonces así nace la plataforma de espacios públicos. Necesitamos regresar a la infancia, a los espacios públicos. Y otra vez para sensibilizar, hay un indicador que dice que si hay una infancia en un espacio público, es muy probable que ese espacio público sea seguro, porque la comunidad está cuidando de él. ¿Cómo llegar a eso? ¿No? Claro. Hay un montón de cosas previas para trabajar. Y finalmente se abre el espectro de nuestra teoría de cambio, que tiene que ver con fortalecer las políticas públicas y empresariales que velan por el desarrollo de la primera infancia. Y con eso te estoy hablando de, evidentemente, que venga en un marco normativo, ¿no? Pero que también en las empresas se vele por el desarrollo de las infancias. Pero ¿cómo si las niñas y los niños no están en una empresa? No, pero están sus cuidadores, ¿no? Y no hablo nada más de mamá, hablo de papá, ¿no? Entonces, así es como nace la teoría de cambio, así nace espacios públicos. Y recientemente nos ponemos bien contentas en el equipo porque salió un artículo de Harvard, del Centro para el Desarrollo de la Infancia, Center on the Developing Child, que habla precisamente de place matters, o sea, el lugar en donde estás importa, ¿no? Y el TEC de Monterrey siempre lo está diciendo. Hemos aprendido mucho de ellos, de que el espacio en donde estás va a influir en cómo te comportas. Claro. Y piénsenlo, o sea, al final en donde estás, en tu casa, ¿qué normas hay? En donde trabajas, ¿qué normas hay? En la calle, ¿qué normas hay? Porque en Japón no tiran la basura, ¿no? Entonces va a influir en cómo te comportas, pero también influye en cómo creces y te desarrollas. Y así, en resumen, así nació Espacios Públicos. Inició con un programa para fortalecer y sensibilizar a líderes públicos públicos y sociales, con el TEC de Monterrey. Nace con un primer espacio en Monterrey y así ha ido creciendo muy rápido. Ahí, Kina, una de las cosas que está bien interesante verlo desde esa perspectiva de todos los círculos, ¿no? Y hay ciertos círculos, quizá como el cuidado inmediato, los cuidadores inmediatos, en donde quizá es más directo, por así decirlo, pero en la parte de espacio, desde la parte de la gestión y lograr eso, porque al final las ciudades se han ido construyendo también como, pues digo, América Latina, que es el lugar en donde operamos estos proyectos, pues es una región compleja, ¿no? Y con un crecimiento muy variado, te vas de país en país. Entonces, el diseño de las ciudades es algo que apenas empieza a escucharse hace algunos años, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo cómo van construyendo estos espacios públicos con esa visión? Y cómo la reciben las comunidades, porque yo sé que uno de los factores muy importantes es esta parte de poner a la comunidad en el centro. Entonces, para lograr que esto no es algo que entregamos a la comunidad, es algo que es de la comunidad. Entonces, realmente somos, como bien decías ahorita, nosotros habilitamos las capacidades para que se logre que tengan las oportunidades de florecer y empoderarse. Sin embargo, pues ese camino a veces tiene ciertos retos alrededor y me imagino, y quiero escucharlo de tu lado, esta parte, cómo rompen esos retos en un espacio público, porque al final es público y hay muchos factores que se involucran, el diseño de la ciudad y un montón de la comunidad, o sea, todo, ¿no? Entonces, compártenos un poquito de esa parte de retos para lograrlo y que han aprendido en el camino. Sí, muchos retos, muchos aprendizajes y todo tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Es la comunidad. No es Fundación FEMSA llegando a decir, y siempre lo digo, aquí hace falta un módulo de juegos. No, porque es muy probable que no falte un módulo de juegos. Últimamente he escuchado que en la mayoría de los talleres participativos que se hacen con las niñas, niños y sus cuidadores piden bancas. O sea, y es porque las niñas y niños dicen, es que si no hay una banca, mis papás no me traen porque tienen que sentarse. Wow. A ese grado, ¿no? O aquí en Monterrey, recientemente, hace unos meses, fuimos a visitar uno de los espacios que se había reinaugurado y alguien del TEC precisamente, estábamos así viendo el espacio, conociendo el espacio y pasaron 2 personas, 2 adultos mayores, caminaron 10 metros, se sentaron en una banca
Estuvieron unos minutos ahí, pero minutos me refiero no más de 5 minutos. Y se pararon y siguieron. O sea, la gente necesita lugares para descansar. Estoy hablando de niños que piden que sus papás quieren una banca, a adultos que necesitan una banca para descansar, para hacer pausa. Y entonces es volver y decir cuáles son las necesidades realmente. ¿Y quién te va a decir cuáles son sus necesidades más que los que están ahí presencial, ¿no? Y es mucho de acompañarles a decirles, este espacio es suyo, ¿no? Sí, pensemos en el módulo de juegos, porque eso está mucho en nuestro imaginario, pero ¿qué más necesitas? No tomar decisiones por ellos. No podemos tomar decisiones por otras personas si no les hemos escuchado. Eso es vital para la vida, pero en el tema de espacios es importante. Entonces, cuando ellos se involucran, dicen, esto es mío y lo tengo que cuidar. Vi otro espacio en Jalisco que se inauguró en febrero, yo lo visité, se inauguró en marzo del año pasado, lo visité en febrero de este 2023 y estaba dividido. O sea, el mural, los juegos de los niños me indican, mira, este juego se ha utilizado, le falta un tornillo, pero en 2 semanas está programado que vengan a arreglarlo, ¿no? Pero el espacio no te puedo decir que estaba intacto porque lo estaban usando los niños, pero estaba cuidado. ¿Y cómo lo veía yo? Porque literal, estaba dividido, o sea, era el espacio, te volteabas para acá, había otra pared y estaba toda vandalizada. Entonces, con las niñas y con los niños, no, este es su espacio. ¿Cómo empoderar a la comunidad para decir, este es tu espacio y es de las niñas y los niños? Entonces, escucharlos, acompañarlos y también involucrar a las autoridades. Porque si bien ellos, la comunidad va a estar usando el espacio, pues son ellos mismos quienes pueden cuidarlo y quienes pueden levantar la mano y decir, oye, acá, por favor, ¿no? O sea, como, no quiero utilizar la palabra exigir, pero sí pedir que se mantenga y sostenga el espacio. Entonces son retos muy importantes. Si no involucramos a la comunidad, es muy probable que el espacio no florezca como esperamos. Si no involucramos las necesidades que tienen las niñas y los niños con lo de la banca, es muy probable que no se utilice el espacio. Si no pensamos en las cuestiones climatológicas, es muy probable que ese elemento que se construyó ahí de madera funcione 3 meses y luego hay que reemplazarlo y entonces no se vuelve sostenible. Ese es otro reto y otro aprendizaje. En cuestiones de inversión necesitamos a más aliados porque el recurso a veces no alcanza, ¿no? Y ahí también está evidentemente el gobierno y están otros aliados, otros inversionistas, otras organizaciones de la sociedad civil que tienen toda la experiencia y el ecosistema muy bien vinculados para poder trabajar. Entonces son algunos de los aprendizajes que te puedo decir que en estos 3 años hemos tenido y que nos ayudan a pensar hacia adelante, ¿no? Ok, ya decidimos que ahora vamos a, no solo trabajar un par de talleres, sino que tenemos que trabajar desde meses antes con esa comunidad, con algún otro proyecto de la fundación, ¿no? O porque ya hemos tenido presencia ahí, o con las unidades de negocio que ya están muy presentes ahí, como ir teniendo los datos, los resultados para tomar decisiones. Y siempre, pues, no te puedo decir que todo es lineal. Al final, ¡qué maravilloso este espacio! Un año después, ¡ay, qué vamos a hacer con este espacio! Y así hay otros que dices, ¡ay, este continuó, qué padre! ¿Cómo le hacemos para seguir sumando? O la comunidad ya va sola, ya no tienes que estar ahí. Claro, porque también esos son los retos de escuchar a la comunidad. Necesita que quien está impulsando estos proyectos tenga la paciencia, pero también la tolerancia de que pues hay un ejercicio de adaptación. O sea, el proyecto no es un copy-paste que llevas a un lugar y a otro, sino que se tiene que tropicalizar, contextualizar con las necesidades, la cultura de la comunidad y todo. Y en este ejercicio me gustaría escuchar cómo en espacios públicos hacen esa escucha, cómo sucede, porque ahorita mencionabas que hay niños, entonces, ¿cómo hacen esa dinámica de escuchar a los niños? Porque también creo que para un niño ha de ser bastante nuevo, bastante interesante que llegue gente a decirle te quiero escuchar. O sea, ¿cómo sucede eso y qué has visto, qué historias, qué experiencias has encontrado ahí? Sí, e imagínate el cambio que puede suceder en la cabeza de un niño cuando le dices te quiero escuchar. ¿Qué? Yo, que en la escuela me dicen que no participe, ¿no? Exacto.
¿Qué experiencias? Fíjate que hay un entendimiento de que la primera infancia como que todavía no puede decidir, ¿no? Porque están chiquitos, Ujú, porque no sí. saben. Sí, son niños. Sí, Ellos, son ¿qué van a niños, ¿qué saber? saben? Ajá. ¿No? Pero qué impresionante que un niño, o sea, y has de haber escuchado ya muchas historias, y te lo digo yo como profesora, que te dicen la verdad. O sea, ellos no te van a Sí. mentir. Maestra, tiene un moco, tal cosa, tal cual. Y solo es abrir esa confianza para que te digan las cosas. Ahora, las niñas y los niños también hay que guiarlos porque se expresan jugando y dibujando. Por lo menos te puedo decir esas dos, Ujú. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho o lo que ha hecho uno de nuestros socios, que es Fundación Placemaking, es diseñar con expertos pedagogos un par de talleres que son una maravilla. O sea, pareciera sencillo, pero no lo es, ¿no? Porque es facilitar y trabajar y ser mediador en un espacio. ¿Qué Claro. significa mediar? Escuchar, vincular, construir e ir tejiendo el diálogo con lo que sucede ahí. Ujú. Y eso con juegos y con dibujos. Entonces, por ejemplo, está la jirafa Jiffy, que Mm. te dice que te van a ayudar a cumplir tus sueños, que qué te gustaría ver en este espacio, que lo dibujes, ¿no? Entonces, en uno de los espacios que a mí me gusta mucho y siempre voy a hablar de él, los niños querían casitas, ¿no? Entonces, no se les puso una casa, pero sí se les diseñó diferentes paneles que forman una casa. Pero Ah. porque en los dibujos ponían los niños eso. O está la cámara mágica, ¿no? Como vamos a recorrer el espacio, conoce tu espacio, tómale una foto a lo que no te gusta y dibújalo o escríbelo, si ya puedes escribir. Tómale una foto a lo que sí te gusta y quisieras que estuviera aquí y escríbelo. Pero eso te estoy diciendo que lo podemos trabajar de 3 a 6 años. Los que dibujan un poco a los 3, 4 años, un poco con cuidadores. Pero ¿qué hacer con los bebés? Hay Ujú. muchos que me dicen, pero ay, los bebés ni siquiera hablan, ¿cómo los escuchamos? Y que habíamos hablado de ese círculo que está cercano a ellos, ¿no? Sus cuidadores, ¿no? En un preescolar, precisamente también en Jalisco, que acabamos de inaugurar, ¿qué se necesitaba en ese preescolar? Básicamente eran, o sea, otra vez bancas con un techito para que sus cuidadoras, es decir, las docentes, tuvieran en dónde tomar su lunch. No tienen eso. Y si no Ujú. tienen eso, ¿cómo identifican las niñas y los niños lo que van a necesitar también, no? Entonces es escuchar a los cuidadores. Esa es la forma en la que podemos ir trabajando con las infancias. Jugando, dibujando, escuchando a los que les rodean, a los que están ahí, a los que les atienden, ¿no? Sí. Y ahorita que nos platicas de todo este proyecto y de cada uno de los detalles que aparte es bastante enriquecedor entender esa profundidad, porque creo que uno puede decir, habilitamos las condiciones, pero ¿qué significa eso, no? Y significa todo lo que se necesita habilitar para lograr que ese propósito se cumpla, ¿no? Que ese modelo cambie, que este modelo en donde justo ponemos a los niños en el centro y de diferentes aspectos, ¿no? Y en esa parte me gustaría entender, después de todo lo que nos has platicado del proyecto y de cada detalle, ¿qué sientes? O sea, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace, qué te ilusiona de este proyecto hacia adelante? ¿Y Ujú. cómo te sientes de ver hacia atrás y decir, mira, tengo estos 3 años en donde el equipo hemos estado trabajando en esto? O sea, ¿qué sientes de ver hacia atrás? ¿Qué te ilusiona hacia adelante? Sí. Hacia atrás, más que los números son estas cosas que te voy contando, ¿no? O sea, que dos adultos mayores pasaran y se sentaran, que necesitaban estas banquitas. Esto es porque es muy reciente, ¿no? Ujú. Me hace, me hace conectarme de por qué estoy generando oportunidades que dejamos pasar, ¿no? Y Ujú. en ciudades. Ojalá que me promueve para el futuro, o sea, que me genera ilusión y entender que también comunidades rurales lo necesitan, ¿no? A su manera, de una manera distinta, pero necesitan también estas oportunidades, ¿no? Si logramos, siempre hablo de eso, necesitamos del sistema y necesitamos del ecosistema. Si logramos vincular a las personas correctas, podemos cambiar totalmente la trayectoria de una persona. O sea, y no te estoy diciendo, todos tienen que ir a la universidad. Ujú. No, sino que todos puedan leer, escribir, ser compasivos y tomar decisiones con base en eso.
Eso genera oportunidades. Y un espacio público permite eso en la educación, ¿no? Recientemente en un congreso escuchaba cómo los espacios públicos, ay, sí, los parques, ya tenemos parques, están limpios, tienen muchos árboles, ay, sí, no sé qué. Pero hablaba alguien como de, es que no es nada más tener, o sea, sí habilitamos, pero ¿y la gente cómo lo utiliza? Ah, pues mira, es algo que están haciendo aquí en San Pedro, ¿no? Como recreativos. Pueden ser espacios para generar economía, pueden ser espacios para que las personas jueguen, niñas, niños, adultos, ¿no? Pueden ser recreativos en el sentido del deporte, pueden ser artísticos, pues porque puedes llevar el arte, pueden ser... Conectas un montón de cosas relacionadas con el ecosistema que permiten que una persona suceda el proceso de enseñanza y aprendizaje y se desarrolle y que crezca. Eso me da ilusión. Entender que el aprendizaje no se queda en la escuela, sino que sucede afuera. Entonces ahí se conectan las oportunidades y digo, ya hablando quina, ay, no me quedé solo en el salón de clases, ahora estoy en la calle, ahora estoy en los espacios públicos generando eso. Sí, tu propósito sigue presente y caminando contigo a todos lados que vas. Y en ese ejercicio, ¿qué podría ser como o sea, para ti, qué ha cambiado en Quina en estos 2 años que está en fundación, que he estado conectando con Primera Infancia, que tu propósito te sigue acompañando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sientes que ha sido eso que te ha aportado, que te ha dado el encontrarte con este proyecto y con estos esfuerzos de la Primera Infancia? Creo que ha sido, y lo tengo claro porque lo hablaba recién con unas amigas, encontrar a una Quina diferente. O sea, tiene que ver con confiar en mí, sí, pero con negociar. O sea, la capacidad de negociación yo no sabía que la tenía presente y parece que todos los días lo vivo. Y tiene que ver con escuchar, ok, entendí esto y nosotros necesitamos esto, ¿cómo podemos hacer que suceda, no? Eso es muy diferente. Otra cosa, precisamente que vuelve a suceder bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿No? Yo soy muy feliz en la fundación y quiero estar aquí. Y entonces digo, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Qué me va a permitir espacios públicos para incidir en esa toma de decisiones? ¿No? Y en el equipo pensamos en eso, cómo llegar a esas personas correctas que toman decisiones y que entonces, ¿no? Se les sensibiliza y dice, claro, esto beneficia a todo lo demás que tengo en mi agenda. Claro. Eso empieza a suceder en mi cabeza. ¿Y qué necesito para estar ahí? O sea, como para poder tomar, como convencer a esas personas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que hablabas del convencimiento y de justo que platicabas con tus amigas, lo hemos platicado aquí con otros colegas que se han sumado a la conversación, que nos toca luego de repente esta difícil tarea de poder explicar qué hacemos, ¿no? A gente que quizá no está relacionada para nada. Y en eso quería preguntarte un poco cómo te ha ido a ti, o sea, tus amistades que no están relacionados a estos temas, o a lo mejor a las fundaciones, o al tema de Primera Infancia, ¿cómo les explicas lo que haces? O sea, ¿cómo explicas lo que se está logrando? Porque al final, especialmente, por ejemplo, en espacios públicos, ahorita muy bien lo decías, de que, bueno, hay que renovar el espacio público, hay que ponerlo limpio, ¿no? Pero hay mucho más atrás de eso. O sea, hay una profundidad enorme que nos has compartido hoy. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo puedes y cómo te ha ido? ¿Qué te ha sorprendido más que te preguntan? Sí. Me preguntan como, ¿cómo? Entonces tú no estás en el espacio público haciendo los talleres. Y yo, no. Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? O sea, sí los acompaño, pero yo no facilito. A veces sí me dan ganas como, déjenme facilitar. Nace sí, regresa tu espíritu de campo. Sí, totalmente. Pero termino explicando pues que precisamente la fundación tiene un propósito muy grande y que evidentemente solos no podríamos hacerlo y que más bien somos una plataforma para que otras organizaciones logren también sus propósitos, ¿no? O sea, me quiero salir siempre del tema de los grants y de recibir propuestas y así. Hablo mucho como de la inversión, ¿no? Y siempre termino hablando no solo de la inversión económica, sino de la inversión capital humano, del tiempo que tú inviertes en algo. Entonces, cuando
digo, sigo descubriendo también cómo comunicarlo, pero siempre hablo de eso, como no, bueno, es que somos una plataforma y ayudamos a otros proyectos que evidentemente casen con lo que nosotros buscamos para que florezcan, ¿no? Em, Hablo siempre de las 4 causas, aunque termino evidentemente sensibilizando de la primera infancia y de los espacios públicos y de la toma de decisiones, pero termino haciéndolo así, ¿no? Como olvidarnos que todo es recurso económico. O sea, de verdad, y abro así como que en la mesa digo, a ver, no le prestemos atención a esto y tampoco le prestemos atención al número de niñas y niños que estamos alcanzando, Sí. ¿no? Porque no es eso lo que hacemos. O sea, hay muchas cosas que con narrativa contamos. Ujú. Y de verdad, yo sí creo que cambiar la trayectoria de una persona puede cambiar la trayectoria de muchas otras personas. Claro. Y eso es lo que siento que estamos contando todo el tiempo y que ustedes nos ayudan también, ¿no? O sea, sí, quitando estos dos, aquí está lo que hacemos. Eso es lo que logro compartir y desde las historias que también te comparto ahora. Muchísimas gracias, Kina. Y una de las cosas que también nos gustaría que nos compartieras es, creo que puede haber mucha gente que, como tú, ha ido descubriendo su pasión o va descubriendo su pasión o trae una cosquillita o tiene así como intenciones. ¿Cuál sería tu recomendación para esas personas que, a la edad que sea, porque eso no es de una edad, simplemente en cualquier momento van descubriendo una cosquilla de a mí me gustaría justo esto como tú lo decías, a mí me encantó cómo lo vives y cómo lo sientes de qué más? O sea, quiero hacer más. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a esas personas que traen esa sensación por ahí? Sí, yo creo que tiene mucho que ver ir de nuevo. Siento que me falta mucho, pero sí noto una diferencia, como tú decías, ¿no? Un antes y un después, tanto de fundación como de cuando empecé a ser docente. Eh, de verdad escucharte. O sea, ¿no? Cuando uno tiene miedo, pues tiene miedo por algo. ¿Por qué tengo miedo? Escúchate, ¿no? Ay, claro, voy a cruzar tal calle y me da miedo, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas. Cuando uno, me decía un amigo, es que escucha tu intuición y yo, ¿qué es eso? O sea, y me dijo, con lo que te emocionas, ¿qué te emociona? Y ahí es cuando llegó la fundación. Es muy curioso, pero ese año llegó la fundación. O sea, o yo llegué a la fundación, pues, Ujú. ¿no? Como, ¿qué te emociona? Me emociona esto y se nota, o sea, se nota cuando yo lo noto, ¿no? O sea, como, claro, quiero seguir hablando de esto. Entonces, como tú decías, no tiene que ver con la edad. A lo mejor cuando yo tenga unos 40 años más me llega otra inspiración de vida. Sin embargo, sí creo que hay una presión muy grande en nuestra sociedad de que a los 20 ya necesitas saber qué tienes que hacer toda tu vida. Ujú. O sea, sí siento que es una presión que te marchita, ¿no? Y Sí, que únicamente lo vas a descubrir cuando de verdad te escuches, cuando de verdad te conozcas, cuando reconozcas, no, esta no es mi chamba, ¿no? Porque también ya me pasó. Y yo decía, perdí 2 años de mi vida. Y alguien me dijo, no, porque tenías que haber pasado por ese trabajo para decir, no es lo que quiero hacer, sí quiero hacer, ¿no? exacto. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver mucho con la experiencia. Y ojalá que en unos 40 años pueda decir, ay, qué padre, ¿no? Y es lo mismo que le deseo a todos. O sea, al final es parte de disfrutar lo que sí, lo que no. Eh, no sé si estoy contestándote propiamente, pero es lo que pienso, ¿no? Como de verdad ir reconociendo y tomándote momentos de reflexión. Vivimos en un mundo tan caótico, tan cambiante, tan dinámico, tan estresante, que no te sientas. O sea, ni siquiera estoy diciendo ve necesariamente al psicólogo, sino habla con alguien, escribe, dibuja, qué te gustó de tu día, qué no te gustó de tu día, y así es como vas encontrando tu propósito. Y ese propósito va a cambiar un día también, Claro. ¿no? O puede no cambiar, y también está bien. Eso es lo que yo diría, que no se, sobre todo a los jóvenes, que no se presionen, va a llegar el momento. Siempre llega. Sí, Sí, sí. siempre llega. Y eso, digo, muchas gracias por esas palabras, Kina. Creo que son muy útiles, sobre todo entendiendo tu historia que nos has contado hoy. Muchas veces creo que escuchar eso nos ayuda mucho a los demás a decir, todo llega a su tiempo, ¿no? Y entonces vamos descubriendo todos y cada quien su propósito en el camino. Y ahorita ya estamos cerrando, entonces ya nada más falta una pequeña dinámica contigo que queremos que Ujú. nos ayudes a tener.
Y es una dinámica de palabras y respuestas, ¿no? Yo te doy una palabra, tú me das la primera palabra que se te viene a la cabeza, sin pensarla tanto, para Ok. que sea lo más genuino posible. Ok. Y entonces va, acción colectiva, Concreción. trabajo en equipo, Escucha. Latinoamérica, Bienestar. prosperidad, Bienestar. enfoque sistémico, Conexión. comunidad, Familia. pasión, Causa. primera infancia, Bienestar. Y puedo decir muchas más. futuro. Hoy. Y la última es que nos regales tu canción favorita, si tienes alguna para trabajar, así como tu estilo de música o tu canción favorita o algo que nos quieras compartir, alguna recomendación musical que a Ay, ti te sirve para ir construyendo ese futuro. es que es, no sé, como que me quedo pensando que puede ser. Coldplay me llega mucho, o sea, de verdad puedo ponerme a llorar con cada una de sus canciones. Pero últimamente he estado escuchando música en portugués y no me sé la palabra, no me sé el nombre, pero con ritmos muy africanos. Como que Ya. eso te anima y dices, sí, vamos por otra. Sí puedo. Sí, sí puedo, sí se puede. Ajá, eso como que me activa mucho. Va, te vamos a pedir la recomendación y la ponemos Sí. ahí en la liga del YouTube. Pues bueno, Kina, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por tu apertura, por compartirnos todo esto y sobre todo por el trabajo que haces cada día. Creo que eso es algo que todo esto que nos has compartido, pues a mí me llena de orgullo de poder colaborar contigo, pero creo que al resto de las personas le puede llenar de orgullo saber que hay gente que está haciendo justo eso que estás haciendo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos todo esto. Gracias a ustedes. Por la escucha también. Muchas gracias.